Bien, para ir cerrando el capítulo de citoesqueleto, vamos a hablar un poco del caso específico del músculo esquelético. El caso del músculo esquelético es que es un músculo estriado, como ustedes ven. Se llama estriado porque al microscopio óptico y específicamente al electrónico, en un corte longitudinal de la fibra muscular voy a ver bandas claras y oscuras. Estas bandas claras y oscuras es lo que le llamamos las estriaciones. ¿Ok? Como vamos a ver en un momento más, estas estriaciones tienen que ver con la disposición en paralelo de los sarcómeros. Que tienen que ver estos sarcómeros, que son las unidades contráctiles, con el citoesqueleto. Bueno, los sarcómeros están relacionados con las miofibrillas, y es en las miofibrillas donde van a estar los distintos componentes del citoesqueleto organizados para formar estos sarcómeros. Entonces, dentro de las generalidades de la fibra muscular esquelética, es que nos damos cuenta que tiene una forma tubular. Sus diámetros son bastante grandes en comparación con otros tipos de músculo, entre 10 y 100 micrómetros, perdón, y también su longitud puede ser bastante variable y bastante larga, entre 100 micrómetros y 30 centímetros. Como hemos dicho, acá los sarcómeros van a estar dispuestos en paralelo y eso es lo que va a explicar estas estriaciones. En estas fibras musculares, el retículo endoplásmico liso es muy abundante y le vamos a llamar retículo sarcoplásmico. Va a presentar unas estructuras también importantes que son invaginación de la membrana plasmática que se proyectan hacia el sarcoplasma y que son los túbulos transversos. Vamos a ver también que el calcio, que va a ser un factor importante para entender la contracción muscular, proviene básicamente del retículo endoplásmico liso, que aquí le vamos a llamar el retículo sarcoplásmico. Y vamos a ver también que en este caso, estas fibras musculares esqueléticas se van a contraer gracias a la liberación de acetilcolina sobre las mismas por las fibras del sistema nervioso somático. Bien, entonces, en el sarcoplasma, es decir, citoplasma de la célula muscular esquelética, vamos a encontrar lo que se llaman las miofibrillas. Las miofibrillas van a contener lo que se llaman los sarcómeros, que serían estas estructuras que están representadas aquí, los cuales se disponen en paralelo. Los sarcómeros son las unidades contráctiles del músculo. ¿Ok? Y cuando vemos acá las miofibrillas en el corte transversal de la célula muscular, vamos a darnos cuenta que aquí es donde se van a generar las bandas claras y oscuras. Las bandas oscuras van a corresponder a lo que nosotros vamos a llamar las bandas A, y las que serían estas de acá, las bandas oscuras o bandas A, y las bandas claras o bandas I. ¿Ok? Y este sarcómero, a su vez, va a estar formado por proteínas que forman parte del citoesqueleto. Bueno, entonces en la miofibrilla vamos a encontrar filamentos delgados, y estos filamentos delgados van a estar compuestos por actina, por tropomiosina y por troponina. En este dibujo podemos ver el microfilamento de actina, que como ustedes ven, esta doble cadena enrollada helicoidalmente. Aquí la actina aparece representada de color amarillo, y enrollándose helicoidalmente sobre esta encontramos a la tropomiosina, que aparece representada de color café. La tropomiosina entonces se enrolla en torno a la actina, y en contacto con ambas tenemos posteriormente a la troponina, que aparece aquí representada de color azul. Entonces estas tres en conjunto constituyen lo que se llama el filamento delgado.
Y por otra parte vamos a encontrar los filamentos gruesos que están formados por la unión de varias de estas moléculas de miosina de tipo 2 que ya hemos conocido. Y entonces el conjunto de estas forma el filamento grueso. En esta imagen podemos encontrar los distintos componentes proteicos del sarcómero, pero vamos a destacar algunos de los principales. Aquí vemos el filamento delgado, que está constituido por los microfilamentos de actina y la tropomiosina, enrollada helicoidalmente en torno a este. Vemos que estos microfilamentos de actina están dispuestos en haces o paquetes dispuestos en paralelo. Esos haces dispuestos en paralelo se logran gracias a la participación de estas moléculas que son las alfa-actininas, que también conocimos anteriormente, y que permiten generar una suficiente separación entre los microfilamentos de actina para permitir la interacción con las miosinas de tipo 2. En este dibujo vemos el filamento grueso que está formado justamente por miosinas de tipo 2. Ahora bien, con respecto a la banda oscura, en esta imagen podemos observar que la banda oscura se forma básicamente por la superposición de filamentos gruesos y delgados. ¿Okay? En cambio, las bandas claras o bandas I se forman por la superposición solo de los filamentos delgados. Entonces, esto es parte de la banda clara, solamente superposición de filamentos delgados, y banda oscura, superposición de filamentos delgados y gruesos. Ahora, dentro de la banda A hay una zona H, o también llamada banda H, que es un poco más clara y que está formada solamente por la superposición de filamentos gruesos. Bueno, es importante tener presente que para entender el funcionamiento del sarcómero, vamos a ver que todos estos haces de microfilamentos de actina dispuestos en paralela se conectan a proteínas integrales de la membrana. Estas proteínas integrales actúan como moléculas de adhesión que a su vez conectan a la membrana con moléculas de la matriz extracelular. Ahora, estas proteínas o estas moléculas de adhesión celular se conectan con los microfilamentos de actina a través de una proteína de anclaje que es la distrofina. Entonces, en el músculo esquelético, la distrofina actúa como proteína de anclaje que me conecta a los distroglicanos, que serían estas moléculas de adhesión en la membrana plasmática, con el microfilamento de actina. Este punto es muy importante porque si bien el microfilamento de actina forma parte del sarcómero y es el acortamiento del sarcómero el que va a explicar el acortamiento de la célula y va a generar finalmente la contracción y la fuerza de contracción muscular, para que esto sea así necesitamos que todo el citoesqueleto, principalmente lo hace dispuesto en paralelo del sarcómero, lo hace de microfilamentos de actina, estén anclados a la membrana plasmática. Si se perdiera este anclaje con la membrana plasmática, entonces por lo tanto este acortamiento no se produciría. Y vemos que la distrofina es una proteína esencial en este anclaje entre los microfilamentos de actina y el distroglicano, que es la proteína aquí en la membrana plasmática que permite conectar con la matriz extracelular. Esto es tan importante que, por ejemplo, en algunas distrofias musculares, como la distrofia muscular de Duchenne o la distrofia muscular de Becker, lo que va a ocurrir es que se presentan alteraciones en la distrofina, por ejemplo, mutaciones en el gen que codifica para la distrofina, o simplemente ausencia de distrofina. Si eso llegase a suceder, al no quedar anclados los microfilamentos de actina que forman parte del sarcómero con la membrana plasmática, van a afectar el acortamiento de estas fibras musculares esqueléticas
y por lo tanto una característica de este tipo de alteraciones va a ser la pérdida de fuerza muscular. Bueno, acá podemos ver el sarcómero relajado al centro. Aquí están representados de color morado los filamentos gruesos y con estas líneas oscuras delgadas los filamentos delgados. Noten ustedes que aquí está la banda A y aquí está la banda I. Y lo que aparece color rosado al centro sería la zona H. La contracción muscular implica que estas zonas que vemos aquí, que serían las líneas Z y que marcarían el límite entre un sarcómero y otro, van a experimentar un acortamiento. El sarcómero se va a cortar. Fíjense ustedes, aquí este límite estaba aquí y ahora está acá. Entonces, el acortamiento de este sarcómero implica el deslizamiento de estos microfilamentos de actina hacia el centro del sarcómero. Entonces, los filamentos delgados se van a proyectar hacia el interior, hacia la porción medial del sarcómero, y todo eso va a ocurrir gracias a la interacción con las cabezas de miosina del filamento grueso. Eso va a provocar que esto se mueva hacia acá y que este otro lado se mueva hacia acá. De esta manera, lo que vamos a observar en la contracción es que las bandas I se van a acortar significativamente. Noten acá de color verde están representadas las bandas I, se van a acortar significativamente. La banda A se va a mantener constante, pero la zona H, que está en rosado, se va a reducir considerablemente. Entonces, acá nuevamente vemos lo mismo, solo que el filamento delgado, representado por las miosinas de tipo 2, está de color azul, y el filamento delgado, principalmente representado por los microfilamentos de actina, está de color rojo. Noten ustedes que para que se produzca el acortamiento de este sarcómero, noten ahí los límites del sarcómero, y aquí ya se acortó. Ese acortamiento requiere el deslizamiento de estos microfilamentos de actina hacia el centro del sarcómero. Noten ustedes que estos microfilamentos se movieron hacia el centro del sarcómero, como vemos acá. Y para que eso ocurra, estas cabezas de miosina deben unirse al microfilamento de actina y luego traccionar de él hacia el centro del sarcómero. Entonces lo que vamos a ver es cómo ocurre ese proceso. Pues bien, para que se pueda producir la interacción entre las cabezas de miosina y la actina, lo primero es descubrir el sitio de unión para la actina, para la miosina, que está aquí achurado, dentro de la actina. ¿Ok? Y lo que observamos acá es que cuando las concentraciones de calcio son bajas, la tropomiosina, que era la proteína filamentosa que se enrollaba alrededor del microfilamento de actina, está cubriendo el sitio de unión para la miosina dentro de la actina. Pero ¿qué pasa ahora cuando las concentraciones de calcio aumentan en la fibra muscular esquelética? El calcio se une a la subunidad C de esta troponina que aparece color celeste. La unión del calcio a la troponina C cambia la conformación de la troponina, la activa, y la troponina lo que hace es desplazar a la tropomiosina. Y al desplazar a la tropomiosina, deja expuestos los sitios de unión para la miosina en la actina. Entonces, de esa manera, ahora recién la cabeza de miosina puede interactuar con la actina. Por lo tanto, el rol del calcio, en último término, es dejar descubiertos los sitios de unión para miosina en la actina. Entonces, ¿cómo logra esto? Porque cuando aumenta el calcio, este se une a la troponina. Y la troponina genera un cambio conformacional que permite el desplazamiento de la tropomiosina.
En esta otra imagen, lo que podemos ver es una animación simple en donde vemos que la cabeza de miosina representada acá se une a la actina. Vemos también aquí de color azul la tropomiosina y de color morado o púrpura la troponina. Vemos también acá el ion calcio que aparece color amarillo uniéndose a la subunidad C de la troponina, y vemos como cada vez que el calcio se une a la troponina, esta desplaza a la tropomiosina, permitiendo entonces que quede expuesto este sitio donde se va a unir la cabeza de miosina. Sin embargo, nosotros vemos que la cabeza de miosina no solo se va a unir a la actina, sino que una vez que se une, esta se flecta en 45 grados, y esa flexión que vemos en este momento en 45 grados permite el deslizamiento en este sentido, ¿no es cierto?, del microfilamento de actina. Noten ustedes que los cambios conformacionales en la cabeza de miosina tienen que ver con el ATP, que está representado de color verde. Y vemos que el ATP entonces se une a la cabeza de miosina y luego es hidrolizado. Y para que pueda ser hidrolizado ese ATP, necesitamos de un cofactor que está representado acá por esta estructura en forma de cono, que es el calcio. Entonces, la cabeza de miosina tiene actividad GTP-ácica. ¿Por qué? Porque une ATP y lo hidroliza. Y esos cambios son los que van a producir finalmente el deslizamiento del filamento delgado. Bueno, ¿cómo ocurre esto en un diagrama en donde podemos ver esto etapa por etapa? Si partimos con la cabeza de miosina unida a la actina, recordemos que para que eso suceda necesitábamos siempre el aumento de calcio, que ya acá no lo vamos a volver a mencionar. Entonces, partimos con la cabeza de miosina unida a la actina. Cuando hay ATP presente, el ATP se une a la cabeza de miosina y la cabeza de miosina se suelta de la actina. Es decir, cuando una nueva molécula de ATP se une a la miosina, esta pierde afinidad por la actina y se suelta. Luego, lo que va a hacer la cabeza de miosina es hidrolizar el ATP. Entonces ahí hidrolizó el ATP a ADP más fósforo inorgánico. Pero ese fósforo inorgánico queda unido covalentemente a la cabeza de miosina. Es decir, la hidrólisis de ATP permite que la miosina quede ahora, la cabeza de la miosina quede fosforilada. Y en este estado en que está fosforilada la cabeza de miosina, ahora puede unirse a la actina. Entonces la cabeza de miosina fosforilada tiene alta afinidad por la actina y se une a ella. La unión de la cabeza de miosina a la actina se llama formación del puente cruzado. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que ocurre? La cabeza de miosina es desfosforilada, pierde el grupo fosfato. Y al perder el grupo fosfato, la cabeza de miosina cambia, ¿no es cierto?, su inclinación en 45 grados. Estaba en 90 y ahora pasa a 45. Ese cambio en el ángulo de la cabeza de miosina productora de fosforilación permite entonces que lo que se llama el golpe, o da la fuerza del golpe. Y eso permite que el filamento delgado sea movilizado, sea deslizado hacia el centro del sarcómero. Luego ese ADP es liberado y nos queda la cabeza de miosina sin ADP y sin fósforo inorgánico, y queda unida a la molécula de actina dentro del filamento delgado. Para que se suelte, como ya hemos dicho, debe unirse una nueva molécula ATP a la cabeza de miosina, y ahí vuelve a bajar la afinidad de la miosina por la actina y esta se suelta. Este fenómeno entonces nos deja claro que el rol del ATP es generar los cambios conformacionales en la cabeza de la actina para permitir finalmente el deslizamiento del filamento delgado. Una cosa interesante acá es que
cuando se produce la muerte y ya no hay producción de ATP, al no haber producción de ATP, las cabezas de miosina van a quedar transitoriamente unidas a la actina del filamento delgado, lo que va a hacer entonces que el músculo quede en el estado de contracción en que se encontraba al momento de la muerte. Y eso se traduce en un cuadro de rigidez que se llama la rigidez cadavérica, o también conocida como el rigor mortis. Ahora bien, como hemos dicho, para que toda esta contracción muscular sea posible, existe una sinapsis entre una neurona motora y la fibra muscular esquelética. ¿Qué es lo que caracteriza esta sinapsis? Bueno, esta sinapsis se caracteriza porque la neurona motora tiene un neurotransmisor que es la acetilcolina, y esa acetilcolina va a actuar sobre un receptor nicotínico de acetilcolina. Este receptor nicotínico de acetilcolina funciona como un canal de sodio dependiente de acetilcolina. Vemos también que en la membrana plasmática, que vamos a llamar el sarcolema de la célula de la fibra muscular esquelética, hay canales de sodio regulados por voltaje. Vemos también que el sarcolema se invagina para formar el túbulo T. Esto que vemos aquí es el túbulo T. En la membrana del túbulo T hay un receptor de dihidropiridina, que es una proteína regulada por voltaje. Y finalmente vemos que este receptor de dihidropiridina está muy cercano al retículo endoplásmico liso, que aquí vamos a llamar el retículo sarcoplásmico. Y en la membrana del retículo sarcoplásmico vamos a encontrar el receptor de rianodina, que va a funcionar como un canal de calcio en la membrana del retículo sarcoplásmico. Entonces veamos cómo ocurre la contracción muscular. Bueno, partamos con lo que ocurre en la neurona motora. Primero llega un potencial de acción a la terminal o botón sináptico de la neurona motora. Esto va a ocasionar un aumento de calcio por apertura de canales de calcio regulados por voltaje en la neurona motora. Ese aumento de calcio produce la exocitosis de los neurotransmisores contenidos dentro de estas vesículas sinápticas. Se libera la acetilcolina se une al receptor nicotínico de acetilcolina, eso provoca entonces la apertura del canal de sodio, entra sodio, se produce una despolarización en la fibra muscular esquelética, y esa depolarización provoca la apertura de canales de sodio regulados por voltaje. Al producirse la apertura de canales de sodio regulados por voltaje, entra más sodio, y eso hace que el potencial de membrana se vuelva bruscamente positivo. Se inicia entonces un potencial de acción en la fibra muscular esquelética con la apertura de los canales de sodio regulados por voltaje. El potencial de acción se propaga por el sarcolema y llega a la membrana del túbulo T. Y como hemos dicho, en la membrana del túbulo T estaba esta proteína sensible a voltaje, que era el receptor de dihidropiridina. Se activa el receptor de dihidropiridina y se conecta a su vez con el receptor de dihidropiridina en la membrana del retículo sarcoplásmico. Se activa el receptor de dihidropiridina, se abre entonces este canal de calcio, y el calcio es liberado desde el retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma, que aquí vamos a llamar el sarcoplasma. Ese aumento de calcio intracelular va a dar inicio a la contracción muscular. Como ya sabemos, el calcio se va a unir a la troponina y ahí empieza todo el proceso y la secuencia de eventos para esta contracción muscular. Eso es todo con respecto al citoesqueleto y la contracción muscular. Muchas gracias.